Derechos fundamentales versus derechos emergentes. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivados y reconocidos en nuestra Constitución, que sirven para la protección y desarrollo de nosotros como seres humanos. Pero el cambio, el dinamismo y la evolución de la sociedad nos lleva a regular nuevos derechos. Es acá donde entran en juego los derechos emergentes. Mi nombre es Daniel Humberto Hernández Grande y junto con el grupo de cuarto año de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate, hemos realizado una investigación acerca del tema de los derechos emergentes, el cual será desarrollado a continuación. Como sostienen varios autores, los derechos emergentes son aquellos derechos o aquellas reivindicaciones que la sociedad realiza, que surgen ante una necesidad específica o ante un problema que es necesario tratar. Como toda temática, este tiene características propias que lo identifican y que nos ayudan a entenderlo mejor. Dentro de ellas podemos mencionar que son derechos nuevos, es decir, que se regulan porque ha surgido una nueva problemática o porque una necesidad de la población es momento de regularla. Son derechos universales porque se busca que sean para todo el mundo, no solo para una población en específico, sino que puedan acceder a ellos todas las personas. Es un derecho accesorio porque normalmente los derechos emergentes, como lo vamos a ver más adelante, surgen de un derecho constitucionalmente reconocido. Y además podemos decir que son finalistas, porque los derechos emergentes buscan dar una solución final a las problemáticas que están surgiendo. Dentro del marco jurídico salvadoreño, no podemos decir que existe una regulación acerca de los derechos emergentes. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en determinadas ocasiones, se ha mencionado acerca de una figura que podemos asemejarla un poco a los derechos emergentes. Es la llamada derechos implícitos. Los derechos implícitos, tal como lo ha mencionado la Sala de lo Constitucional, son aquellos derechos que surgen de la interpretación, aquellos que no tienen una regulación exacta, sino que su origen depende de las necesidades y la evolución de la sociedad. Ejemplo de ello, podemos encontrar el derecho al agua, el cual ha sido reconocido en la sentencia de amparo bajo referencia 513-2012, y el derecho a la información pública, que se encuentra contenido en la sentencia de inconstitucionalidad 53-2012. Si bien es cierto, las figuras de derechos emergentes y derechos implícitos son muy diferentes, sin embargo, por las definiciones que ya vimos anteriormente y por la definición que la misma sala nos ha otorgado, podemos ver que estamos a un paso de la regulación de los derechos emergentes en nuestro país. Pues bien, como grupo nosotros hemos realizado una investigación acerca de 3 derechos emergentes que tienen mucho auge en nuestro país y en el mundo entero. En este caso nos referimos al derecho al acceso a los medicamentos, el buen morir y el derecho a la renta básica o pensión universal. Para comenzar tenemos el derecho al acceso a los medicamentos, pero para iniciar esta temática es necesario preguntarnos, ¿qué es un medicamento? Pues bien, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que medicamento es todo aquel producto o sustancia que nos ayuda a curar o a prevenir una enfermedad. En este caso hablaremos de un efecto curativo cuando la enfermedad ya se encuentra en nuestro cuerpo y de un efecto preventivo cuando la enfermedad no se encuentra en nuestro cuerpo, pero hay indicios de que puede estar. Sobre esto el doctor Ramiro Echeverría nos menciona un aspecto que podemos relacionar bastante con el derecho al acceso a los medicamentos, y es que él en su libro del proceso de reforma del sector salud en Ecuador, nos menciona que el derecho a la salud atiende a 4 dimensiones: una dimensión ética, una dimensión política, una dimensión jurídica y una dimensión cultural. En cuanto a la dimensión ética, él nos dice que el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud como un derecho constitucionalmente reconocido es de bien social, es decir, que va para todos. En cuanto a que es una dimensión jurídica, decimos que se necesita que este derecho sea regulado. En cuanto a la dimensión política, se refiere a que el Estado debe ser garante del cumplimiento de este derecho
y a la dimensión cultural, pues porque todos necesitamos el acceso a este medicamento o a lo que nosotros llamamos como fármacos. Como derecho específico propiamente dicho, el acceder a los medicamentos tiene características que lo identifican como tal. En este caso nos podemos referir a que es un derecho universal, el cual atiende a la misma naturaleza de derecho emergente, porque se busca que se aplique para todos por igual. Es un derecho asequible, porque se busca que todos podamos acceder a él sin distinción alguna. Es igualitario, porque se va a aplicar sin importar raza, color, estatus económico, edad y sexo. Y también es un derecho el cual tiene una aplicación muy específica. ¿Por qué? Porque para activarlo nosotros necesitamos cumplir una condición, que aunque se escuche un poco fuera de lugar, pero es que nosotros tengamos una enfermedad o tengamos indicios de tener una enfermedad. Por lo cual pues hemos determinado esas características para poder entender el derecho de acceder a los medicamentos. Pero bien, ya mencioné las características, qué es y qué debemos entender por un medicamento. Pero nos puede surgir la duda, ¿cómo nace este derecho? Pues bien, sobre este derecho se dice que su nacimiento está supeditado a otro. ¿Cómo así? Pues bien, se dice que el derecho de acceder a los medicamentos es un medio para lograr un derecho que ya está constitucionalmente reconocido. ¿De cuál derecho hablamos? Pues del derecho a la salud, el cual lo encontramos reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos y en El Salvador en la Constitución de la República y leyes especiales. ¿Por qué decimos que está supeditado a esto? Pues bien, la Sala de lo Constitucional ha mencionado en reiterada jurisprudencia que el derecho de salud es aquel que nos ayuda a poder llevar una vida digna teniendo nuestro cuerpo sano, sea física y mentalmente. Es decir, que para ello necesitamos de medicinas, necesitamos de atención y de aquellas personas que nos puedan brindar un tratamiento adecuado. Pero ¿qué relación tendría el derecho a la salud con el derecho a acceder a los medicamentos? Pues bien, se sostiene que el derecho de acceder a los medicamentos es un medio para lograr llegar efectivamente al derecho a la salud, para lograr hacerlo efectivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues lo que busca este derecho. Media vez nosotros regulemos el acceso a los medicamentos, nosotros podemos regular un derecho superior, que es el derecho a la salud, que está constitucionalmente reconocido. Es así que su surgimiento se ve supeditado de un derecho, sin embargo no por eso decimos que no es independiente. Claro que es independiente, porque busca regular características propias de él mismo, busca seguir lineamientos y características que solo éste se va a encontrar. Sin embargo, ayuda a poder cumplir otros derechos, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida. De ahí surge una nueva característica que se podría agregar a las anteriores, y es que es un derecho interdisciplinario. ¿Por qué? Porque siempre va a estar relacionado con otras ramas del derecho. El derecho a acceder a los medicamentos no podemos verlo como una unidad, sino como un todo que nos va a ayudar a regular otros derechos. Entonces su origen depende del derecho a la salud, derecho constitucionalmente ya reconocido, el cual tenemos en nuestra Constitución. ¿Pero para qué? Pues bien, al menos en El Salvador no contamos con un sistema el cual podamos decir que es eficaz para poder controlar las enfermedades y poder tener un control de la población en cuanto a su integridad física o mental. Entonces es acá donde este derecho viene a darnos una respuesta de lo que podemos hacer para mejorarlo. Asegurar un acceso a los medicamentos para todas las personas aseguraría el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida de las personas. Sobre ello hay bastantes comentarios sobre juristas, los cuales mencionan que es necesario poder hacer valer este derecho para que podamos determinarlo de una mejor manera. Y por eso es necesario conocer su extensión. ¿A qué nos referimos a su extensión? Lo que logra, hacia dónde va dirigido, hacia qué va dirigido. En este caso también hacemos referencia a la Organización Mundial de la Salud, la cual nos ha dicho que la extensión de este derecho va referido a dos aspectos: los medicamentos generales y los medicamentos específicos, los cuales entran dentro de la subclasificación de aquellos medicamentos que sirven para curar. ¿Cuáles serían esos? Bueno, los medicamentos generales son aquellos que nos ayudan a curar
o prevenir enfermedades simples. ¿A qué nos referimos con enfermedades simples? Pues la misma Organización Mundial de la Salud nos ha determinado una lista completa de enfermedades que se consideran que pueden ser tomadas o pueden ser contraídas por el 70 a 75% de la población. Entre estas nos encontramos con la gripe, con infecciones en la piel, con hipertensión y migraña. Pero luego están los medicamentos especiales. Estos medicamentos son aquellos que se necesitan para poder curar enfermedades que del 30 al 25% de la población lo necesita. Bajo el mismo orden de ideas, hablaremos sobre las consecuencias de su adopción. Mi nombre es Fátima Elizabeth Bautista Flores. Una de sus consecuencias de su adopción lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, desde el Estado, bajo sus tres órganos, el órgano ejecutivo, el cual se encarga de regularle vía el Ministerio de Salud y sus respectivos ministros. Bajo el órgano legislativo, bajo la creación y reformas de las normas para poder asegurar este derecho. Bajo el órgano judicial, el cual se encarga de la protección de este mismo. De igual manera, lo podemos ver desde el aspecto de los profesionales de la salud, el cual se encarga de tener unas constantes capacitaciones al personal para que ellos estén informados acerca de la suministración de medicamentos. De igual manera, nos lleva a relacionarnos con otra serie de principios, como el principio de la igualdad, a la integridad física y mental, junto con el derecho a la salud, ya que todos tenemos la misma igualdad de oportunidades de acceder a ello. De igual manera, su materialización se da desde tres aspectos. Tiene un aspecto legal, el cual se encarga de la reforma y de la creación de leyes, bajo un aspecto personal desde dos puntos de vista. El de las personales de salud, ya que ellos son los que tienen que someterse a capacitaciones para estar informados sobre los medicamentos y cuál asignar a cada caso concreto, según la persona. Desde el punto de vista federacional, el cual todos tenemos las mismas oportunidades de acceder a ellos y a los tratamientos respectivos. Y desde un punto de vista económico, para dejar una asignación para poder adquirir estos medicamentos. De igual manera, nos lleva a relacionarlos con otra serie de principios, como el principio de igualdad, a la no discriminación, a la transparencia y responsabilidad. De igual manera, en nuestra norma interna o regulación interna, que encontramos en nuestra Constitución, sin embargo, no lo encontramos de forma expresa o específica, ya que le extraemos del artículo 65, hablando del derecho a la salud. De igual manera, podemos relacionarle con el derecho a la integridad física, que lo encontramos en el artículo 2, vía amparo a la Sala de lo Constitucional, que en referencia 634 del año 2006, nos habla de una serie de aspectos, tales como crear unos mecanismos de protección para este, permitir a las personas llegar a acceder a los sistemas de salud con consultas médicas, y de igual manera habla sobre la protección de estos. En materia de derechos internacionales, lo podemos encontrar en el Protocolo de San Salvador, en el artículo 10, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2. Mi nombre es Sandra Judith Maya Escobar, y así vamos a continuar con nuestro tema, el buen morir. Independientemente de las opiniones que se pueda dar respecto a este tema, es preciso mencionar que generalmente los médicos no buscan causar un mal a las personas o a sus pacientes, sino todo lo contrario. Buscan el alivio de las enfermedades por las que éstas están atravesando. Es también preciso mencionar y considero que se necesita de un análisis profundo, tomando en cuenta las opiniones de especialistas y profesionales, principalmente de los médicos, abogados, tanatólogos, ministros de culto y el legislador, para que puedan hacer un énfasis en este tema, ya que muchas veces dan miedo a hablar de este tema que se vuelve controversial, pero que tarde o temprano lo tenemos que tratar, ya que hay muchos pacientes o muchos enfermos con estas enfermedades incurables que necesitan que este tema sea verificado o que sea tratado. Es por eso que también es importante mencionar de que algunas definiciones de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que es el acortamiento voluntario de la vida a causa de una enfermedad para poner fin al sufrimiento de ella. Es por eso también que debemos mencionar que la eutanasia
el suicidio asistido y así también la muerte digna no los debemos de confundir, ya que principalmente la eutanasia se divide en dos. Está la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. La eutanasia directa, que busca acortar la hora de la muerte de la persona a causa de la enfermedad incurable por la que ésta está atravesando. Y en la eutanasia indirecta, esta es todo lo contrario. Ella busca evitar el sufrimiento a causa de la enfermedad de la persona. Es también por eso que debemos de mencionar una de ellas, que es la eutanasia eugenésica, que esta prácticamente consiste en causar o busca acortar la vida de un individuo a causa de la salud social. Y esta va arraigada también con la eutanasia económica, que igualmente busca cortar la vida de un individuo, ya que su tratamiento médico está causando un deterioro a la economía y daña al erario público. Así también es importante mencionar lo que no es eutanasia. Una de ellas es cuando se necesita la opinión de familiares o un representante legal para terminar con un tratamiento médico. Algo otra de ellas es cuando un tratamiento médico no surtió los efectos necesarios o fue ineficaz para la curación de alguna enfermedad. Y así también es preciso mencionar que hoy por hoy, como estados democráticos de derecho, el derecho a la vida no significa el deber de vivir, y más cuando se convierte en un sufrimiento para la persona y un deterioro progresivo para ella. Así también, como lo hemos afirmado y lo hemos escuchado, este derecho a la vida va arraigado al derecho a la dignidad y esta a la libertad. Un aspecto importante a tener en cuenta sobre la eutanasia es que este también debe ser considerado como un derecho humano. Cuando nosotros nos referimos a derechos humanos, hay que recordar la concepción del derecho humano, que como tal son aquellas prerrogativas o facultades que las poseemos como seres humanos por el simple hecho de pertenecer a la especie humana y que han sido reconocidos a nivel internacional. Ahora bien, ¿desde qué punto se aborda a la eutanasia o el buen morir como un aspecto de un derecho humano o fundamental para cada una de las personas? Este aspecto es mayormente tratado por la doctrina internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo, la cual nos identifica que el buen morir está arraigado a lo que es el derecho de la dignidad humana de la persona. En ese aspecto se vuelve necesario identificar el alcance que tiene la palabra de la dignidad humana, pues esta es una concepción variada que dependerá de la concepción de cada persona. Pero la doctrina del derecho internacional europea nos identifica que la dignidad humana tiene un ámbito de amplitud no solo en el aspecto del vivir, sino también del morir. Es por tanto que se identifica el derecho a la eutanasia como un derecho humano. Y es así como en diferentes legislaciones ha sido reconocido este derecho para que las personas puedan acceder a tener un tratamiento siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la ley formal. Por ejemplo, países como Luxemburgo, Países Bajos, algunos estados de Estados Unidos tienen regulada lo que es la eutanasia, considerando la dignidad de la persona humana. En Latinoamérica, Colombia es el único país que regula la eutanasia, el derecho al buen morir. Mientras que en otros países se ha negado esta concepción, se mantiene una postura bastante conservista respecto del derecho al buen morir. A esto se encuentran contraposiciones como ideológicas, religiosas a este aspecto. Mucho se ha discutido en la doctrina que a este aspecto es necesario identificar que si bien existe la libertad de culto, la libertad de pensamiento, esto no debe ser oposición para el efectivo goce de otros derechos fundamentales cuando entran en colisión. Actualmente en El Salvador, ya en nuestra circunscripción territorial, podemos abordar que no tenemos regulada como tal el derecho al buen morir. La eutanasia tiene un impedimento legal
pues se ha reconocido, si bien el derecho a vivir, no se reconoce la autonomía de la persona del buen morir. En ese sentido, la eutanasia se encuentra vedada de poder ser utilizada en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos otros supuestos de la legislación salvadoreña, como lo es el suicidio asistido y el homicidio piadoso, los cuales no están permitidos tampoco, sino que están penados de acuerdo al Código Penal. En ese sentido, podríamos analizar que el legislador salvadoreño ha dejado una especie de puerta abierta en el sentido de regular el homicidio piadoso, que es cuando una persona cercana a quien pide reiteradamente la muerte lo hace por razones motivadas de sentimentalismo, y que al ver los daños o el daño que recibe la persona procede a realizar en ese sentido la muerte a procedencia de una solicitud reiterada, expresa, autónoma y voluntaria. En ese sentido, sí se pena el homicidio, pero se hace con una atenuante de acuerdo al legislador, atendiendo a esas circunstancias, que podría ser el único supuesto similar que actualmente en la legislación salvadoreña se encuentra regulado. A este aspecto hay que decir que, como común denominador en todos los países, el presupuesto de la eutanasia está en que sea voluntaria, expresa, reiterada, reflexiva y autónoma. Un aspecto importante y que es muy discutido en este punto es evaluar el estado de las personas que se encuentran, por ejemplo, en estado vegetativo, o aquellos que son menores de edad. Si alguien más podría dar la autorización para que ellos pudieran acceder al buen morir o la eutanasia. Al respecto, se ha regulado con mayor énfasis en lo que es los Países Bajos, Irlanda, que ante estos hechos es necesario que el representante legal se encuentre en esa situación y pueda autorizarlo. En el caso de los niños, mayormente tratado la eutanasia en lo que es Países Bajos, se requiere que exista un dolor, que exista un perjuicio, una enfermedad grave e incurable, y que el último suspiro o la muerte eventual esté a punto de acaecer de acuerdo a los dictámenes médicos. Estos son los presupuestos de la eutanasia. No significa acceder a la petición de la muerte por el mero hecho de voluntariedad de la persona, sino que se requiere para ello que exista una enfermedad grave, crónica, incurable e irreversible, y que esa enfermedad le cause en ese sentido dolor y angustia y sufrimiento contrarios, inhumanos a la dignidad de la persona humana, y que no pueda resistirlos en ese supuesto. Es entonces por medio de la dignidad humana como persona que tenemos, debemos acceder a poder prestar la petición que éste requiere. En otro sentido, también es importante acotar que la eutanasia no está regulada en el totalmente de los países. Sin embargo, es una postura que podría quedar abierta al análisis de acuerdo a lo que son los derechos emergentes. Mi nombre es Marcela Isabel Ochoa Cardona, y a continuación hablaré sobre el derecho emergente que hemos investigado, que es el derecho a la renta básica universal. Para comenzar, la renta básica es definida como aquel ingreso pagado por el Estado a cada miembro de la sociedad como un derecho, sin importar si éste no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en cuenta si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Noruega define a la renta básica como aquella renta modesta pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagar a cada miembro de la sociedad como un derecho, financiada por los impuestos o por otros medios, y no sujeta a otra condición más que la de la ciudadanía o la residencia. Ahora bien, ¿qué beneficios nos trae la implementación de la renta básica universal? Entre sus ventajas podemos mencionar en primer lugar que esta constituiría una medida eficaz para la lucha contra la pobreza, así como también pondría fin a los daños tanto psicológicos como operativos vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado. A vergüenza de ser marcado y registrado como pobre, inhibe al reclamo del beneficio y acentúa las condiciones de pobreza. Así como también permitiría que al conjunto de la sociedad acceda a mayores cotas de libertad y a una igualdad de oportunidades.
Ahora bien, también existen ciertas críticas en oposición a la implementación de la renta básica. Es que se dice que su carácter de universalidad permitiría que incluso personas que no necesitan de este beneficio accedan a él, perdiendo así su teleología, ya que no es coherente concebir que si este mismo beneficio se va a financiar por los impuestos, estos impuestos sean pagados por personas laboralmente activas y que a consecuencia de ellos se vean beneficiados un índice de personas que ni laboran ni producen. También otro argumento principal en contra de la implementación de la renta básica es que de implementarse ella ya no habría voluntad de trabajar, habría una modorra generalizada, lo que generaría una crisis tanto económica como de producción. En su expresión más radical, esta crítica plantea que no habría voluntad de trabajar, de ganarse la vida y de que hay que implementar esfuerzos para ello. También por las otras formas de financiamiento que buscarían escapar de los cambios tributarios, resistidos por aquella sección de la sociedad que más ingresos y activos tienen, que llevaría a fórmulas que se encontrarían con resistencia por razones profundas. Por ejemplo, la resistencia de grupos específicos o más amplio por el financiamiento con base a la explotación de los recursos naturales, que definiría una actividad extractivista. Tal es el caso en Alaska, Estados Unidos, en el que la existencia de una renta universal se da por el financiamiento por la exportación de petróleo, lo cual es denunciado por grupos indígenas que se ven afectados por esta actividad extractivista. Entre las características de la renta básica podemos mencionar que esta es de carácter regular o permanente, es decir, que no está sujeta a coyunturas económicas específicas como ciclos recesivos, en los cuales caen las inversiones, los ingresos y particularmente el empleo, frente al cual existen subsidios y seguros de desempleo para cubrir aquellos salarios que ya no se reciben. También la renta básica es universal, es decir, que se otorga a todos los individuos, lo cual representa una medida alternativa para aquellos programas focalizados, que suponen una segmentación de la población que aplica y otra que no. A su vez, la renta básica también es incondicional, es decir, que no está sujeta, no exige condiciones socioeconómicas específicas, por lo cual se le otorga a toda persona sin importar si es desempleada o si tiene otro empleo. Mi nombre es Ruth Daniela Vázquez Rivas y prosiguiendo con el tema de la renta básica, deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Ayudaría la renta básica a crear una sociedad más igualitaria? Respecto a esto, debemos hacernos otras dos interrogantes. ¿Bajarían los salarios altos? ¿Subirían los salarios bajos? A tenor de lo planteado por Van der Bink y Van Parij, los autores del artículo sobre la renta básica puesto en escena académica a mediados de la década de los 80, el derecho incondicional de los trabajadores a obtener una renta básica, que simultáneamente subiría el salario de aquellos trabajos que son poco atractivos y poco estimulantes. Por lo que los empresarios se verían en la obligación de subir aquellos salarios que corresponden a estas actividades si no quieren ver una baja en la productividad de sus empresas. Aunado a eso, viene lo que es el derecho de los trabajadores a lo que es una negociación, que hallaría su fundamento en lo que es la renta básica. Ahora bien, se dice que aquellas personas que obtienen una renta básica solventan sus necesidades fundamentales, por lo que estas personas podrían realizar trabajos que son de muy buena calidad y altamente gratificantes, aunque el salario que estos perciban estén más abajo de los estándares salariales establecidos actualmente. ¿Cuál es la relación de la renta básica con los derechos humanos? Cabe recalcar que cada país tiene una regulación interna y en su Carta Magna regulan derechos como el bien común y la dignidad de las personas que habitan en ellos. Y atendiendo a la característica de estos derechos, que son universales, inherentes, imprescriptibles y son innatos, cabe traer a colación lo que es la característica de que son innatos. Y de esto surge una pregunta. ¿Será necesario que desde que nosotros nacemos tengamos derecho a la renta básica?
Sobre esto se han pronunciado un grupo de estudiosos del derecho y un grupo de ellos nos dice que sí, puesto que en nuestro desarrollo personal va inmerso lo que es el desarrollo patrimonial. Otro grupo de ellos dice que no, puesto que cuando nosotros nacemos somos seres indefensos y que nos abocamos a dos figuras como lo son nuestros padres, que ellos son los encargados y obligados de velar por nuestro bienestar, nuestro cuidado y protegernos. Por lo que ellos se preguntan, ¿la renta básica sería para nosotros o para nuestros padres? En esta línea de pensamientos, muchos autores han dicho que la renta básica es solo un medio para asegurar ciertos derechos fundamentales, como lo es la libertad, la dignidad humana, la integridad física y mental, la participación estatal y la seguridad económica. Por lo que lo ven como una oportunidad que brinda el Estado a aquellas personas de tener una seguridad económica y solventar cierta crisis social, por lo que se ve que es una regulación interna, más no universal. Por eso es que hasta el día de hoy, lo que es la renta básica no es considerada un derecho humano, mucho menos un derecho fundamental.